leído me ha llamado la atención. Chile siempre ha sido país de tornados. Pero ¿por qué no es costumbre escuchar acerca de estos fenómenos? Bienvenidos y bienvenidas todos a esta edición de Cambio de Grado. Hoy con nosotros están dos invitados especiales y se los voy a presentar justo ahora. Se trata del meteorólogo, doctor en ciencias atmosféricas del Massachusetts Institute of Technology y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Y además nos acompaña Cristian Bastías, que es geólogo y magíster en geología también de la Universidad de Chile. ¿Cómo están? Muy bien, Laura. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Laura. Un placer tenerlos acá en Megatiempo, así que precisamente hoy nos acompaña la temática de los tornados. Y vamos a partir con una pregunta que es, ¿qué es exactamente este fenómeno? O sea, los tornados y cómo se forman. Bueno, los tornados son una columna rotatoria, ¿cierto?, que gira y que está conectada con una nube. Porque puede ser que uno tenga una rotación que tenga otro origen, ¿cierto?, como un remolino de polvo. Y en general los remolinos de polvo o los remolinos de hojas, ya así como pensando en cosas más chicas todavía, no están conectadas a una nube, ¿ya? Entonces el tornado tiene que estar conectado a una nube y además tiene que también tener una expresión cerca del suelo, porque también puede ser que sea solamente como el embudo, la colita del tornado, pero que no llegue al suelo. Tampoco se considera que es un tornado en ese caso. Perfecto. Ya. Entonces, ya me comentabas, Roberto, sobre la formación, o sea, sobre este tornado, cómo es, pero exactamente cuáles son los ingredientes, en este caso, para que se forme. ¿Qué se necesita en la atmósfera para que haya un tornado? Bueno, en general los tornados más intensos del mundo ocurren siempre con dos ingredientes al menos que tienen que estar también en una expresión intensa. Uno es la inestabilidad, y la inestabilidad es como la capacidad que tiene el aire de moverse en la vertical. Nosotros decimos los meteorólogos en la vertical, pero en realidad es como de arriba a abajo. Claro. ¿Sí? Entonces, si uno calienta el aire de abajo sube, o también uno podría enfriar el aire de arriba. Cualquiera de las dos cosas va a aumentar la inestabilidad. Perfecto. ¿Ya? Ese es el ingrediente número uno. Ya. Ingrediente número dos es que tiene que haber rotación. Pero la rotación del aire no necesariamente tiene que ser en la dirección del tornado, sino que usualmente la rotación está en otra dirección, que es la que uno habla de que la rotación es horizontal. ¿Ya? Y eso significa que en realidad lo que hay es cambio de viento con la altura. Entonces tengo un viento que va en una dirección cerca del suelo y que rápidamente cambia de dirección con la altura. Eso nosotros lo conocemos técnicamente como cizalle o cortante del viento, y esa cizalle o cortante del viento corresponde a rotación, pero en el plano horizontal, como si uno tuviera un remolino así en esta dirección, claro, los que están mirando la tele. Ya. Entonces, tiene que haber este remolino que lo podemos imaginar como algo así como un cilindro, ¿no? Uh-huh. Como dando vueltas en horizontal. Uh-huh. Y ahí entonces es cuando se inclina y ya... Eso, y la inclinación la provee inestabilidad, porque la inestabilidad como hace subir aire en alguna parte, entonces sube este tubo de vorticidad o tubo de rotación, sube, ¿cierto? Y se generan dos ciclones o dos rotaciones, una ciclónica y otra anticiclónica. La anticiclónica no está favorecida por algún motivo dinámico, ¿cierto?, que es largo de explicar, y la ciclónica sí. Entonces, la nube ahora adquiere esta rotación en el sentido de los punteros del reloj, pero eso todavía no es el tornado. ¿Ya? Esa es como la nube nodriza del tornado, que se llama la tormenta supercelular, ¿ya? Que es una tormenta en general severa porque trae rayos, truenos, granizo muchas veces y eventualmente algunos tornados. Entonces, para que se forme el tornado todavía tiene que pasar otra cosa, que es que haya rotación en la superficie, ya sea que esa rotación viene desde arriba, ¿ya? Por efecto de las corrientes descendentes que tienen lugar cuando se evapora la lluvia. Es un proceso medio complejo, pero básicamente como la nube está girando, esta nube nodriza es capaz de concentrar ahora esa rotación de la superficie en un tornado. ¿Ya? Y ahí recién se forma el tornado. Y bueno,
como la nube tiene rotación propia, esta tormenta nodriza puede durar varias horas, ¿ya? Incluso puede formar más de un tornado. Perfecto. Pero los tornados usualmente duran 15 o 20 minutos y tienen un largo de unos 15 kilómetros, un ancho de 100 a 500 metros, a 1 kilómetro quizás los más intensos. Ya, entonces es de corta vida, pero sí puede abarcar varios, como decías, un largo de hasta kilómetros pudiera abarcar. Sí. Ya. Eso sería como un tornado más intenso, ¿no? Exacto. Ya. ¿Y cómo se clasifican estos tornados? Porque en realidad, ¿cómo se puede saber la intensidad, digamos? La intensidad también es como una escala de daño, que se llama, que es parecido a la escala Richter. ¿Sí? No, la escala Mercalli. La escala Mercalli es la escala de daño. Y es que uno tiene una tabla y uno dice, ya, a ver, se destruyó una casa, se le salió el techo. Ya, entonces le asignamos tantos puntos de daño. Esta copa de agua en realidad está en pie. Ya, entonces significa que el tornado no fue tan intenso. Y ahí se elige el peor daño de esa escala de daño. Claro. Y uno le asigna entonces una categoría en esta escala que se llama la escala de Fujita mejorada. ¿Sí? Y entonces EF0 los menos intensos, a F5 los más intensos. Claro. Perfecto. Entonces es diferente en ese sentido a los huracanes, porque los huracanes también, además de que son un fenómeno mucho más grande, se miden según la intensidad de los vientos, ¿no? Y entonces acá se tiene en cuenta más los daños que provoca un tornado para poder hacer esa categorización, ¿no? Exacto. Perfecto. Me gustaría saber también que me comenten acerca de cuál es la diferencia entre un tornado y una tromba marina, porque muchas veces hemos visto, sobre todo en Chile, hemos percibido algunas trombas marinas y a lo mejor se confunde a veces con un tornado. Entonces quisiéramos saber para que todos en casa también sepan cómo distinguirlo. Sí, es que, a ver, ambos responden al mismo fenómeno, las trombas y los tornados. En eso Roberto puede especificarlo de mejor forma, pero cuando una nube de embudo toca el suelo, ¿cierto? En continente, en tierra, es un tornado, y cuando toca un cuerpo de agua, puede ser un lago, un río o el mismo mar, es una tromba. Ahora, si la tromba se mueve hacia el continente, pasó a ser de tromba a tornado. Perfecto. Entonces, claro, eso mismo les iba a preguntar, si una tromba marina puede ingresar a tierra, y en ese caso, ¿qué pasa? ¿Se convierte en tornado? Se convierte al tiro en un tornado. Ya. Sí, así de manera instantánea. Porque en realidad no es que hayan dos mecanismos distintos para el tornado y la tromba, como decía el Cristian, son el mismo fenómeno, solo que se habla de tromba marina o tornado. Agua, claro. Ahora, hay un par de categorías más que han inventado últimamente, o no tan últimamente. Cuando los tornados no son supercelulares, que hay un caso muy particular de tornados que no ocurren por este mecanismo de esta tormenta nodriza que gira primero, y son más débiles, hay gente que le llama a eso tromba de tierra, en vez de hablar de tornado. ¿Ya? O también en inglés se dice water spout para las trombas marinas, entonces se le llama land spout a estos tornados que no tienen relación con las tormentas supercelulares. Perfecto. Pero esa es una distinción así que incluso los land spout o las trombas de tierra también son tornados. Entonces no es tan así exacta, digamos. No es tan exacta, ok. Cristian, me gustaría que nos conversaras también acerca de las regiones del planeta donde se ven más frecuentemente los tornados. ¿Dónde ocurren normalmente? Ahí voy a hablar más en forma específica. En el caso chileno, ¿ya? Ahí Roberto también debe tener una especificación en torno a lo que sucede en la parte del mundo, pero en el caso de Chile, en la zona centro-sur de Chile, tenemos desde la cuarta región, ¿ya? Donde está Paiguano, ¿ya? Donde también sucedió un tornado, pero en el caso en la cordillera, ¿ya? Y estos se desplazan hasta Chiloé, incluso hasta Aysén. Ahí quizá Roberto también me puede corregir al respecto, pero los tornados chilenos se parecen en cierta forma a los tornados que suceden en California y lo que suceden también en Australia. En parte también comparte la misma característica geográfica de que tienen una cordillera con un mar, ¿cierto? Tanto en el caso del oeste de California como el este de Australia.
Okay. Y también comparten el clima mediterráneo. Entonces ahí quizás eso puede hablar algo al respecto de cómo se forman los tornados chilenos. Ahora, respecto a tornados del mundo, yo creo que Roberto es... Sí. Quería también saberlo desde el punto de vista geológico, en este caso, porque, claro, como tú bien comentabas, la cordillera ahí juega un papel fundamental en este caso, que me imagino que también esté aportando a esta formación. Pero vamos a llegar ahí también, vamos a llegar a Chile. Pero también quería saber, porque muchas personas se preguntan, bueno, ¿los tornados solo ocurren en Estados Unidos, que es donde normalmente llegan las noticias, o también ocurren en otras partes del mundo? Bueno, Estados Unidos igual se lleva el premio de los tornados, o sea, porque la cantidad de tornados que ocurren en Estados Unidos es mucho mayor a la cantidad, creo que a la cantidad completa sumada de todos los tornados fuera de Estados Unidos. Sí. Importante entonces, la zona de, digamos, de las grandes planicies del medio oeste, que se llama en Estados Unidos, es la zona principal de formación de tornados en el mundo. Ahora, esa es la zona también, una de las dos zonas principales de las tormentas severas que hablábamos recién. La otra zona de tormentas severas es la zona de Uruguay, Paraguay, Argentina, sur de Brasil. Pero curiosamente, hay muchos menos tornados en esa zona, a pesar de que las tormentas de Argentina no tienen mucho que envidiarle a las tormentas gringas, digamos. Ya, ¿y por qué es eso? No se sabe bien, Laura, la verdad. Mira. Sí, no se sabe bien. Hay mucha gente ahí dándose golpes contra la pared, tratando de entender por qué no hay tantos tornados en Argentina. Y de hecho apareció un artículo hace poco, 2024, en Proceedings of Natural Academy of Science, en que hablan de que en realidad lo que haría la diferencia es la rugosidad de la selva amazónica, de la parte que está al norte de esa zona de tornado, que hace que haya menos viento que directamente va, ¿cierto?, sin perturbación hacia la zona de las tormentas. Claro, sí, como que no hay tanto, o sea, en este caso hay más fricción y por tanto no llega el viento como puede llegar en la planicie de Estados Unidos. Exacto. Desde el Golfo de México incluso, que hay una fuente de humedad impresionante. Claro, la fuente de humedad del Golfo directamente, sin fricción, hacia esta zona donde se forman los tornados, eso podría ser un ingrediente. Pero en ciencia alguien propone una hipótesis y la prueba, qué sé yo, pero hay que refinar eso, o sea, es un tema de investigación. Sí, estoy de acuerdo. Ya que estamos hablando sobre esto y sobre la formación de tornados, en particular en Estados Unidos, que es donde más se ven, ellos tienen probablemente muchos métodos para predecir los tornados. Entonces queríamos saber cuáles son estos métodos. ¿Cómo es que uno puede saber que viene un tornado de aquí a un tiempo determinado? Ya, o sea, nosotros... junto con todos los otros científicos chilenos que están estudiando esto, ya en particular Julio Marín, Brad Barrett, Martín Jacks, hemos estado mirando estos tornados desde hace tiempo y hemos tratado de encontrar como indicadores que no que muestren el tornado en sí, sino que como las condiciones propicias para la formación de estas tormentas supercelulares. ¿Ya? Y ahí tenemos bastante avanzado. Creemos que ya sabemos más o menos cuándo uno puede dar una alerta de que esas condiciones se están cumpliendo en el pronóstico. Yeah. Ocupando las mismas herramientas nomás de pronóstico que uno tiene cuando mira la temperatura, la humedad. Son unos cálculos un poco más difíciles, pero se hacen también con esos mismos modelos numéricos, ¿ya? Y de hecho tenemos experiencia pronosticando algunas condiciones favorables a tornados en donde ha habido tornados. O sea, ya hemos logrado como probar que efectivamente estas medidas sirven para predecir. El problema de la predicción propiamente del tornado, eso tampoco está resuelto ni aquí ni en Estados Unidos. Claro. Entonces, lo que sucede en Estados Unidos, que es el país que la lleva en esto, digamos, es que ellos, primero, ven el tornado o la tormenta nodriza en el radar. Y una vez que identifican esa tormenta en el radar, buscan información de superficie de gente que la pueda estar mirando, y una vez que alguien dice hay un tornado en el suelo, se genera una alerta inmediatamente de tornado, de condición de tornado presente, y se le avisa a toda la gente que pertenece a ese, en este caso como zip code
así como en las cartas, Sí. ¿cierto? El código postal completo, se le avisa que hay condiciones de tornado en superficie y que busquen refugio. Ya. Nada de eso tenemos en Chile. No. Ok, eso le iba a preguntar. ¿Qué falta en Chile en este caso? Pero bueno, vamos a ingresar primero a hablar sobre los tornados en Chile y ahí vamos a hablar un poco al respecto de la predicción en este país. Y precisamente quería preguntarles acerca del enjambre que se produjo en Chile de tornados en mayo de 2019 en Concepción y Talcahuano, específicamente en la región del Biobío. Y además, teniendo de base esta confirmación que fue empírica, ¿no?, de la ocurrencia de los tornados en el país, ¿cuáles son los ingredientes necesarios? Que ahí ya Cristian nos estaba mencionando algunos temas sobre esto, para que se formen los tornados en Chile. O sea, en temas de los ingredientes, bueno, hay un tema de desequilibrio, ¿cierto?, en el Pacífico. Sí. Roberto puede explicar eso con mejor forma, porque muchas de las cosas de meteorología son conversaciones que tengo con Roberto, casi informales. Sí. ¿Ya? Pero en ese sentido puedo comentar de que para ese enjambre fue algo casi como parte del azar o de forma algo curiosa, de que para esa fecha yo, como geólogo, estaba planteando de que los fenómenos geológicos y atmosféricos habían influenciado la mitología mapuche, ¿ya? Razón por la cual fui invitado por usted. Y el daño que generaban los terremotos y los tornados en forma mítica se relacionaban como parte del mismo fenómeno, parte de la misma figura mítica, ¿cierto?, entre Triana y Caicay. Ahora, los ingredientes en torno al respecto, yo creo que Roberto, usted los puede explicar de mejor forma. Bueno, esa fue una tormenta que produjo como 7 u 8 tornados en total, ¿ya? Y los dos más conocidos fueron los que pasaron por las ciudades grandes, que fueron el de Talcahuano, Concepción, y el de Los Ángeles el día 30 y 31 de mayo del año 2019. Ya. Y los ingredientes fueron súper, claro, nosotros nos metimos harto con eso, y hay un montón de términos ahí bien graciosos. Por ejemplo, está la baja carrusel, que es una baja presión que está en el océano, que se le van formando como bajitas chicas alrededor, que son como estas especies, como si fuera un carrusel grande girando, pero con unas tacitas al medio. Sí, y cada vez que pasa una de estas, entonces los meteorólogos operativos de la DMC le llaman a esto la onda corta. Entonces se vuelve a tener como condiciones de inestabilidad nuevamente y de alto cizalle que favorecen la formación de tornados. En esa época existían observaciones que se llaman observaciones AMDAR, que son las observaciones que hacen los aviones comerciales, ya que lamentablemente se descontinuaron en algún momento durante la pandemia, pero esas observaciones mostraban esto que estamos conversando, alta inestabilidad, pero también mostraban súper claro este cizalle, esta cortante del viento en superficie muy, muy, muy fuerte, con números que son números que en la literatura están muy descritos para Estados Unidos como números que son números en donde aparecen estas tormentas supercelulares. Ya. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes que si hubiera venido alguien de Estados Unidos que supiera de tornados y hubiera mirado ese sondeo de Talcahuano el día 31, una hora antes que ocurriera el tornado, habría dicho, cabros, prepárense porque estas son las condiciones apropiadas para la formación de tornados. Claro. Entonces también nos hemos encontrado con que nuestros tornados, si bien son distintos a los de Estados Unidos, todavía la física sigue funcionando más o menos parecida, solo que nuestras tormentas son más, parece como miniaturizadas, ¿sí? Son como más pequeñitas, pero todo funciona también de acuerdo a estos parámetros de la cortante del viento y la inestabilidad. Perfecto. Bueno, ya que estamos ingresando en este tema, que es el de los tornados en Chile, me gustaría saber, si han habido más registros de tornados en Chile y cuál ha sido, por ejemplo, el más violento, porque como yo empecé el programa, les decía que Chile siempre ha sido un país de tornados, ¿no? Entonces, en realidad esto es así y muchas personas creen que es un mito.
De hecho, desde el 2019 es que se empieza a hablar de tornados y antes decían que no habían en Chile. Entonces, precisamente vamos a romper ese mito y vamos a ingresar en este tema. ¿Por qué hay tornados en Chile o cuáles han sido los registros que han habido? Los registros han sido varios, Laura, ¿ya? Bueno, tenemos de crónica española, ¿cierto?, de parte de sacerdotes jesuitas. También tenemos cuando se estaba reconociendo la costa del país, ¿ya? Cuando se incorporó la Araucanía, después de la guerra de la pacificación de la Araucanía, ¿ya? Se incorporó ese territorio al país. La Armada de Chile empezó a hacer un recorrido para reconocer las costas, y ahí el capitán Vidal Gormaz, Francisco Vidal Gormaz, él tiene varias anotaciones en torno a tornados, ¿ya? Que para él eran algo casi insólito, ¿ya? Pero él tiene registro de eso, de hecho, con fecha, hora y si están asociados con granizo o no, ¿ya? Y bueno, de la parte más del folclore, ¿ya? Eso más o menos yo voy a apoyar en ese caso, Roberto. El folclore y la mitología y la cosmovisión mapuche, ya se hablaba de estos fenómenos, ¿ya? Que sucedían en el país. Y se asociaban con figuras míticas, seres, ¿cierto? Gen, en el caso si uno habla mapudungun, ¿ya? Que se veían estos fenómenos y se entendían que eran a causa de estos seres que los generaban, ¿ya? En el caso de los tornados, ¿cierto? Los tornados míticos se encuentran en el lago Budi, ¿ya? Hay dos historias al respecto, que no sé si vamos a alcanzar a conversar al respecto, pero ahí están el registro de tornados míticos, ¿ya? ¿Ya? Y en el caso de crónicas, ¿ya? Tenemos el que fue narrado por Alonso de Ercilla en su obra La Araucana, ¿cierto? Una gran novela épica, ¿ya? Parte de la formación literaria, ¿cierto?, de lo que es Hispanoamérica. Ya. Cristian, te quería hacer una pregunta porque ya que estamos hablando sobre estos registros que son mitológicos sobre los tornados, queríamos aprovechar porque en pantalla ahora mismo estábamos viendo este mapa de tornados y sé que ustedes han hecho un estudio muy completo acerca de los tornados que se han registrado en Chile. Entonces quería preguntarles precisamente sobre lo que estás hablando tú, que es cómo se pudo concretar este importante registro de este mapa que estamos observando y claro, a través de las historias, como tú decías, pero ¿cuáles han sido todos los datos que han servido para completar este mapa que nos ha ayudado a tener justamente esta información tan valiosa porque antes no se tenía? Bueno, es una suma de muchas partes, de muchos investigadores que han formado que hemos formado este mapa, ¿ya? Particularmente yo cuando estaba en pregrado, ya cuando estaba sacando mi título como geólogo, usé mucho de los registros del capitán Alejandro de la Maza y de una alumna, ¿cierto?, de la facultad. La Priscila Novayevsky. Sí, la Priscila Novayevsky, ¿ya? Y lo que yo me di cuenta es que la distribución espacial de los tornados correspondía con la distribución espacial que tenía el pueblo mapuche en Chile. Entonces yo pensaba, necesariamente tendrían que haber registros en forma de mitos y leyendas en una distribución tan grande, ¿cierto?, sí, dentro del país. Y bueno, los registros más nuevos son básicamente obtenidos a través de lo que la gente reporta en redes sociales, en este caso Twitter, ¿ya? Sí. Los registros más antiguos de lo que yo trabajaba, ¿ya? Eso yo revisaba las crónicas, revisaba diarios antiguos, ¿cierto? Roberto también ha revisado diarios antiguos en la Biblioteca Nacional, y iba tratando de rescatar esos elementos, en este caso de los desastres naturales, ¿ya? En este caso terremotos, y también a veces salían mencionados, ¿cierto?, los tornados. Claro. Ay, qué genial lo que me estás contando, porque en realidad estaba pensando, bueno, en este estudio no solo se habla sobre la formación de tornados, sino también sobre cómo se pudo saber que en un lugar específico hubo un tornado, y precisamente ahí es donde se vincula también la geología con la meteorología, ¿no? No solamente sirve saber los ingredientes, como ya íbamos mencionando, acerca de los tornados, sino también el terreno, el relieve, toda la historia que hay en torno a los tornados, ¿cierto?, de la destrucción que ha habido en estos lugares. Entonces, eso quería saber, ¿cómo se vinculó en este estudio la geología con la meteorología? Ya.
Bueno, cuando me ha tocado explicar esto en charlas o en simposios de geología, ¿ya? La gente mapuche, de la cual yo tengo ascendencia por parte de mi madre, no entendía los fenómenos naturales como se entienden ahora, que estaban separados entre sí, ¿ya? Un geólogo estudiando fenómenos de la Tierra, un meteorólogo estudiando fenómenos atmosféricos, ¿ya? Sino que se entendían como parte de un todo, de una unidad, ¿ya? Sí. Esto lo vincularon en el diseño del Cultrún, ¿ya? Que tiene un diseño partido en un círculo partido en 4, y ahí se entendía como el universo, ¿ya? Ya. Esa parte no sé si podré también explicarlo con más detalle, pero entonces los fenómenos que para la actualidad se entendían de forma separada, para el mapuche en sí, en esos periodos, antes de la conquista, durante la conquista y después en los periodos de la república del país, nunca entendieron los fenómenos separados entre sí, ¿ya? Ya. Y eso es lo que me fui dando cuenta a través de las conversaciones que tenía con mi madre, conversaciones con familiares mapuche, ¿ya? Relatos que yo iba recopilando en bibliografías, en libros, ¿ya? Cosas que iba también recuperando en la Biblioteca Nacional. Y por esa razón, aunque yo comencé solamente estudiando cómo los mitos habían sido influenciados por los fenómenos geológicos, eventualmente llegué a lo meteorológico porque ambos fenómenos de la Tierra y de la atmósfera se entendían como... Claro, se unen ahí, en Sí. ese punto, ¿verdad? Claro. Oye, súper interesante lo que me estás comentando, porque uno siempre, como te decía, asocia el tornado solamente a la nube, como estábamos comentando, a esta formación de embudo, pero también está relacionado con la geología, y tú también nos comentabas acerca de la geomitología. Y todo eso hay que conectarlo, porque acá todo se maneja como un todo, ¿no? Y por eso es que salen este tipo de estudios tan interesantes, que además se han hecho estudios sobre estos tornados del 2019. Y con respecto a eso, hay una curiosidad, porque, por ejemplo, han llegado imágenes de la Araucanía, en ocasiones, que son de una formación nubosa que se ha confundido con un tornado. O sea, esto también... las personas tienden a confundirlo porque es la formación similar a un embudo, a un tornado, pero sin embargo en este caso se confirmó que era otro fenómeno. Ya, la recomendación para las personas, cuando vean este tipo de nubes, ¿qué deben ver para distinguirlo entre un tornado en este caso o que pueda ser otro tipo de formación, una nube, por ejemplo, o algo diferente? Sí, yo quería conectar un poco también con lo que estaba hablando el Cristian, porque yo he aprendido mucho de Cristian también en esta conversación mutua que hemos sostenido durante muchos años. Y una cosa que me llama la atención de la cultura mapuche, que no debería ser tan sorprendente tampoco, es que los mapuches eran personas que miraban la naturaleza de manera muy dedicada, ¿sí? Entonces, las señales, los símbolos, las cosas que ellos veían tenían mucha importancia, y le daban mucha importancia, y por lo tanto lo comunicaban también oralmente. Y nos han llegado algunas de esas historias. Y ahí, por ejemplo, tenemos más o menos claro que los mapuches sabían, por ejemplo, distinguir la rotación ciclónica y anticiclónica. Mira. ¿Ya? Y entonces los meulén, que son el Nguyen que está relacionado con los tornados, eran buenos o malos dependiendo de su rotación. ¿Ya? De su giro. De su giro. Y ahí... en realidad, claro, uno dice, le voy a recomendar a la gente algo que se hace durante miles de años. Es justamente eso, es la rotación. Sí. La rotación es importante para saber si es un tornado o no. Porque si no hay rotación, uno dice, esto no es una nube, esto es un gasnado o un gasneiro. ¿Ya? Si la nube no está conectada con... Si el tornado no llega al suelo o de alguna forma no está conectado totalmente con la nube, podría ser una nube embudo y no un tornado. Claro. También podría ser otro tipo de nube que se llama scud, pero lo principal es la rotación. Entonces, cuando la gente nos reporta tornado, hay que pedirle, primero, fíjense si está girando en sentido del reloj o contrario. Y lo segundo es, ¿está en el suelo, llega al suelo, hay daño en el suelo? Y lo tercero, ¿está conectado o no a una nube? ¿Ya? Perfecto. Si todas esas cosas son sí, y está girando en el sentido de los punteros del reloj, está conectado a una nube y también está conectado al suelo, es un tornado y hay que correr.
Eso mismo. Hablando de esto mismo, y con esto iríamos cerrando el programa, quisiera que me comentaran exactamente cuáles son las formas en las que uno se puede preparar ante un tornado. ¿Qué puede hacer? Bueno, la ONEMI tiene un manual, ¿ya? Y de hecho, curiosamente, el manual de la ONEMI estaba de antes que... Ya no existe la ONEMI, ahora existe Senapred. El manual estaba de antes que ocurrieran los tornados del 2019, ¿ya? Pero la indicación básica es tratar de no filmar el tornado por ningún motivo. Eso es importante. A pesar de que a nosotros nos sirve mucho. Sí, eso sirve mucho para poder... Pero aquí va una indicación contradictoria, claro. Sí, filmen mientras sea seguro, pero lo importante es refugiarse en la parte más interna de la casa. ¿Ya? Si es que es un baño, ojalá sin ventana, por los vidrios que se podrían romper. Alejarse de los vidrios. Claro, el techo, en fin. Y lo otro es que, claro, en Estados Unidos, en las zonas de tornado, muchas de las casas tienen subterráneos, que sería la manera de evitar morir por cualquier tornado de cualquier intensidad. ¿Ya? Claro. Tú nos preguntabas, Laura, al principio, como qué intensidad podía tener un tornado máxima en Chile. Bueno, hay tornados históricos que creemos que son muy intensos. Sí. Hay un San Carlos 1981 que lo más probable es que haya sido EF3 y que recorrió 56 kilómetros. Sí, harto. Entonces no es una tormenta, ni siquiera creemos que sea una supercelda en miniatura, sino que una supercelda propiamente. Claro. Así que la intensidad máxima tampoco la conocemos, porque en realidad los tornados, incluso en Estados Unidos, son mucho más comunes los tornados EF0 y EF1 que los de mayor categoría. Entonces, en realidad, el mensaje es con el que partimos. Chile es un país de tornados, tenemos que estar preparados para eso y eso. Quizá Genial. Algo que, si pueden volver al mapa, es la dirección que tienen los tornados. A ver. Ajá. Si se mueven un poco más hacia Concepción, yo creo, si se acercan a Concepción. Ya, vayamos un poco al norte ahí. Sí, ahí se alcanza a ver perfecto, Concepción. ahí se ve. Si se fijan, son de noroeste a sureste. Sí. Claro, están las trayectorias. Claro. Ahí las trayectorias se pueden observar y también saber de ese modo cómo es que afectan los tornados. Pero estaban estos inscritos en el diseño del Cultrún, ya que eso también conversamos con Roberto, que muchos de los símbolos mapuches son polisémicos y en varios diseños del Cultrún a veces se dibuja algo que parece entre estrella y tornado. ¿Ya? Perfecto. Y se dibuja justamente como de noroeste a sureste. Entonces eso fue entre como descubrimiento y asombro que tuvimos con Roberto. Sí. Qué genial. De verdad que me gustaría que regresaran pronto al programa para poder seguir hablando sobre estos fenómenos tan increíbles de la atmósfera y que además nos afectan y debemos estar atentos a todas las informaciones y advertencias que nos estén emitiendo cuando haya una posibilidad de tornado. Así que los dejo invitados para una próxima sesión. Ojalá que vuelvan o ir a terreno, Laura, igual. O ir a terreno, ¿verdad? Sí, me encantaría. Eso estaría perfecto. Así que ahí ojalá se dé esta instancia y podamos seguir conversando. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta aquí hemos llegado con el cambio de grado. Nos vemos en una próxima.